Gracias, Señor. Hoy seguimos con la serie Inmenso Amor y vamos a ver el tema la resurrección. Y hemos ido viendo en cada jueves, viernes y hoy domingo todo el proceso de este milagro tan grande, y en cada uno hemos podido ver el inmenso amor de Dios, el inmenso amor de Jesucristo en toda su obra, y hoy vamos a ver lo que es el inmenso amor en la resurrección. Y el mensaje del día de hoy tiene dos objetivos muy claros, que es que a través de la resurrección podamos ver la importancia, porque nos la sabemos de memoria la Semana Santa, la disfrutamos, la vacacionamos, disfrutamos los mensajes, disfrutamos lo que ha pasado. No sé si tú lo has hecho, yo he disfrutado mucho esta semana aquí en la iglesia, pero a veces pasamos por alto detalles importantes, a veces no profundizamos. Y uno de los objetivos el día de hoy es resaltar esa importancia de la resurrección. Y el segundo objetivo es, como es el nombre de nuestra serie, poder ver el inmenso amor en cada detalle de la resurrección. Analizar lo más que se pueda la resurrección y poder ir resaltando el inmenso amor de Dios en esto que es la resurrección. Vamos a orar. Señor, te doy muchas gracias por este día. Gracias, Señor, porque podemos celebrar que tú resucitaste. Y gracias, Señor, porque nos das el privilegio de celebrarlo. Gracias, Señor, porque esta es la bandera de los cristianos, porque esta es la esperanza más grande que tenemos, Señor, que tú resucitaste, y porque tú resucitaste y vives, nosotros podemos vivir. Gracias, Señor. Gracias. Te quiero pedir que uses mi vida, que me llenes de tu unción, Señor, y que podamos todos ser una buena tierra para recibir esta palabra. En tu nombre, Jesús. Amén. Dice Lucas, capítulo 23, versículo 46. Entonces Jesús exclamó con fuerza: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y al decir esto, expiró. Y al decir esto, murió. Y justo aquí, iglesia, empieza la operación llamada resurrección. Aquí empieza, en donde Jesús entrega el Espíritu al Padre. Y yo quiero que podamos poner atención en esto, en que Jesús lo dijo con fuerza. Jesús gritó en su último aliento y le entregó su Espíritu al Padre. Cuando leemos esto es importante detectar dos cosas. Uno, no le entregó su cuerpo, le entregó su espíritu. Y número dos, no está hablando del Espíritu Santo, sino está hablando del Espíritu de Jesús. Esto es muy importante porque hay muchas corrientes que empezaron incluso en la iglesia primitiva del libro de los Hechos, que empezaron a confundir a las nuevas iglesias, y que incluso hoy en día están vigentes esas corrientes erróneas que dicen que era el Espíritu de Cristo que tomó a un profeta judío y entonces fue el que fue a la cruz. No, cuando Jesús entrega el Espíritu al Padre es su espíritu humano. Recordemos que Jesús fue completamente hombre y completamente Dios, y al entregar el Espíritu, Él estaba entregando el Espíritu de Jesús hombre. Esto es muy importante por lo que vamos a ver el día de hoy. Ahora, Jesús exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y te dije ahorita, ahí empieza la resurrección. En ese momento empieza. Yo quiero que este mensaje lo podamos dividir en 4 partes. 4 preguntas que a lo mejor un día te has hecho, y si no te las has hecho, hoy voy a hacer que te las hagas. Pero son 4 preguntas muy importantes que nos van a despejar muchas dudas, pero sobre todo lo que te dije al principio. Vamos a ver la importancia de la resurrección y vamos a ver el inmenso amor de Dios en cada paso de la resurrección. Y Jesús expiró y ahí empieza todo. La primera pregunta: ¿qué pasó con Jesús entre el viernes que murió y el domingo que resucitó? ¿Qué pasó en ese tan famoso sábado de gloria? ¿Qué sucedió? Y no tanto qué sucedió ahí en Jerusalén, en donde estaban su equipo, sus discípulos, sus amigos, su familia, porque es obvio que sucedió lo que ha sucedido al día siguiente, lo que tú has sentido el día siguiente de haber perdido un ser querido. Si has perdido a un ser cercano, sabrás lo que es el día siguiente. Es un día muy duro.
Es un día muy doloroso, es un día sin sentido. Es un día en donde no hay ganas de absolutamente nada, es un día de desesperanza, es un día de dolor, es un día de llanto. Bueno, eso es lo que pasaba en Jerusalén. Eso es lo que pasaba con sus seres queridos. Pero ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con su cuerpo? ¿Y qué pasó con su espíritu? Y la Biblia da diferentes pistas que podemos hoy reunir y poder saber qué es lo que pasó en ese momento. Dice 1 de Pedro 3, 18 y 19. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. Ojo aquí, y lo puse en rojo, lo que quiero que pongamos atención. Muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados. Y hay tres cosas que yo quiero resaltar esta mañana. Uno, estaba muerto en la carne. ¿Qué pasó con el cuerpo de Jesús ese sábado? Estaba en la tumba. El cuerpo de Jesús estaba ahí, inerte. El cuerpo de Jesús estaba ahí sin vida. Eso es lo que pasó con el cuerpo de Jesús el sábado. Pero también dice que fue vivificado en el espíritu. Qué importante cuando Jesús le dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Se lo entregó al Padre. Dice la palabra de Dios en Lucas 16. Jesús da una revelación teológica muy interesante de lo que pasaba con las personas que morían en el Antiguo Testamento. Y las personas que morían y eran personas justas, que la Biblia les llama los santos del Antiguo Testamento, o los santos, con esas personas, dice la Biblia, y lo puedes ver en Lucas 16, que ángeles recogían el alma de esa persona y los llevaban al Seol. ¿Sí? Y en el Seol había dos áreas, divididas por una cima o por una grieta gigante que impedía que de los que estaban de un lado se pasaran al otro. ¿Cuál era un lado y cuál era el otro? Bueno, era el lado de los justos y el lado de los injustos. Pero al fin era el mismo lugar, el Seol. Claro está que los que estaban del lado de los injustos, dice la Biblia, Lucas 16, que estaban en un lugar incómodo, en un lugar de tormento, y los justos estaban en un lugar más agradable. Ahora, lo mismo pasó con Jesús. Él entrega su espíritu a Dios y su espíritu es llevado al Seol. Pero no es llevado al Seol para quedarse ahí. El espíritu de Jesús es llevado al Seol porque fue y predicó a espíritus malignos, a espíritus del reino de las tinieblas que estaban ahí. Ahora, no fue una predicación de redención. No fue una predicación de nuevas oportunidades. Porque de hecho los espíritus, los ángeles, los demonios no tienen como tal la salvación. Esa fue para la humanidad. Pero fue, y la palabra predicó es, les proclamó, les cantó la victoria. Les fue y les dijo lo que acababa de suceder. Les fue y les dijo que la muerte que había conquistado la humanidad allá en el Edén acababa de ser derrocada. Ahora, ¿por qué hizo esto Jesús? Dice Colosenses 2, 14, 16. Habiendo cancelado el documento de deuda que consistía en decretos contra nosotros y que nos era adverso, y lo ha quitado de en medio clavándolo en la cruz, y habiendo despojado o desarmado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre de ellos por medio de él. Jesús en la cruz había desarmado al reino de las tinieblas, a principados y a potestades, y dice que los exhibió públicamente, los ridiculizó. En el mundo espiritual, Jesús en la cruz ridiculizó a todo el reino de las tinieblas. Pero había una parte de ese reino de las tinieblas que no había sido ridiculizado. Había una parte de ese reino de las tinieblas al que no se le había proclamado la victoria, porque te recuerdo que ni Satanás ni sus huestes son omnipresentes. Y los que estaban allá abajo dominando el Seol no estaban enterados de la victoria de Jesús en la cruz. Que me gozo bastante en esto, qué padre, porque Jesús se asegura de que aún los espíritus que están allá dominando en el Seol, que están abajo, se enteren que él acababa de vencer a la muerte. Eso es lo que Jesús hizo el sábado.
Y entonces bajó y les proclamó. Y ese original de proclamar es gritar. Y fue y les gritó en su cara: vencí, lo logré. Ese pecado que entró y esa muerte que está dominando a la humanidad, ya no más, señores, ya no más. Y dice en la palabra de Dios en Efesios 4, del 8 al 10, por eso las escrituras dicen: cuando ascendió a las alturas, se llevó a una multitud de cautivos y dio dones a su pueblo. Fíjense que dice ascendió. Sin duda, eso significa que Cristo también descendió a este mundo inferior. ¿Qué nos explica Pablo en su carta a los Efesios? Nos explica que Jesús muere y antes de ascender hace lo que te dije ahorita: desciende a esas partes bajas, pero ahora nos da una nueva revelación. Se llevó a una multitud de cautivos y los ascendió con él. ¿Quiénes eran esa multitud de cautivos? Los santos que habían muerto y que estaban en el Seol. Les dio resurrección, se los llevó con él. Y es bien interesante que no se llevó los espíritus de ellos nada más, que no se llevó nada más las almas de ellos que estaban en el Seol, en el lado bueno, como te dije ahorita. Mira lo que dice Mateo 27, 52 y 53. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros después de la resurrección de Jesús. Entraron en la ciudad santa y se le aparecieron a muchos. Después que Jesús resucita, se empiezan a abrir los sepulcros de los que habían muerto antes de Jesús y que habían muerto a través, en medio de la fe, en medio de la justicia. Esos sepulcros que se abrieron son los cuerpos de las almas y de los espíritus por los cuales Jesús fue al Seol. Se los trae, llegan a sus cuerpos y resucitan. Qué importante es esto, familia. Qué importante es esto, porque es importantísimo, discúlpame la redundancia, que entendamos que a través de la resurrección vamos a tener vida de manera completa. Esto es mi espíritu, mi alma y mi cuerpo también. La resurrección no va a ser un montón de espíritus volando, va a ser tu cuerpo glorificado y mi cuerpo glorificado. Y eso hizo Jesús. Fíjate qué maravilloso y qué inmenso amor. Aún con los que habían muerto en justicia antes de él, los resucitó. Los resucitó. Entonces podemos contestar esta pregunta: ¿qué pasó con Jesús entre el viernes que murió y el domingo que resucitó? ¿Descendió al Seol o Hades, que no es el infierno? ¿Es bien diferente al infierno? ¿El infierno aún no lo han estrenado? El Hades o el Seol es la antesala. ¿Y a qué descendió? Para proclamar su victoria y para llevarse a los santos y darles resurrección. Para esto descendió. Ahora, como te dije al principio, la importancia de la resurrección y ver el inmenso amor de esto. ¿Cuál es la importancia de esto, familia? ¿Cuál es la importancia de esto? Saber y tener la certeza de que si morimos antes del arrebatamiento, vas a resucitar. Si lo hizo con los que estuvieron antes de él y fue por ellos y los resucitó en su carne, en su cuerpo, ¿cuánto más no lo hará con nosotros que estamos bajo la gracia? Qué importante es que sepamos esto. ¿Y cuál es el inmenso amor de Dios en todo esto? ¿Qué necesidad tenía Jesús de bajar al Seol? ¿Qué necesidad tenía? ¿Qué necesidad tenía de poder bajar y subir? Y lo pudo hacer por una sola razón: porque su vida estaba libre de cualquier pecado. Con un pecado que Jesús hubiera tenido y automáticamente se quedaba en el Seol. Pregunta número 2. ¿Por qué Jesús tenía que resucitar? ¿Te has puesto a pensar en esto? ¿Por qué no se lo llevó un carro como Elías? O como lo hemos dicho en muchas ocasiones, como un superhéroe. Era Dios. ¿Por qué morir?
¿Por qué tenerlo que hacer de esa manera? O como Moisés, que no sabemos a ciencia cierta qué pasó, pero la Biblia dice que Moisés muere, no es encontrado su cuerpo, y después se nos revela en Judas que el arcángel Miguel y Satanás pelearon por su cuerpo. Obvio que lo ganó el arcángel, porque tiempo después se aparece en la transfiguración. ¿Por qué no algo así? ¿Por qué Jesús no podría haber muerto y entonces un arcángel llegar por su cuerpo y llevárselo? ¿Por qué pasar por el mismo proceso que tú y que yo? Dice la palabra en Mateo 27. Perdóname, está mal, es en Corintios 15, 1 Corintios 15, dice, de hecho, ya que la muerte vino por medio de un hombre, también por medio de un hombre viene la resurrección de los muertos. Pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. 15. Qué importante es que Jesús haya pasado ese proceso. Qué importante. Porque por un hombre entró el pecado y la consecuencia del pecado fue la muerte. Mas la paga del pecado es muerte, dice la palabra. Por Adán, por un hombre como tú y como yo, que pecó por vez primera en la historia, le abrió la puerta a la muerte. Y se quedó la muerte y pasó de generación en generación en generación. Había entonces una sola manera de que saliera la muerte de la humanidad. Y era a través de un hombre que hiciera todo lo contrario a lo que Adán hizo. Si Adán pecó, todo lo contrario era no pecar. Todo lo contrario era no pecar. Es por eso, iglesia, que Jesús tuvo que morir. Tuvo su espíritu que separarse de su cuerpo, como va a pasar contigo y conmigo. Tuvo Jesús que descender al Seol, como se descendía en ese entonces las almas aún de los justos. Ese es el motivo por el cual Jesús tuvo que morir como cualquier otro ser humano. ¿Por qué Jesús tenía que resucitar? No había otra forma de darnos vida. Nuestros cuerpos permanecerían en descomposición y nuestras almas seguirían en el Seol. Te dije ahorita que era necesario la resurrección corpórea. La composición o constitución del ser humano tiene algo que se llama cuerpo. Y la salvación tiene que ser completa. Tu salvación y la mía, iglesia, va a ser completa con todo y cuerpo. Y mientras no hubiera una resurrección para esos santos que estaban en el Seol corpórea, ellos seguirían eternamente ahí. Porque teológicamente la salvación tiene que ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Por eso la importancia de que también por un hombre entrara la salvación a través de la pureza de Jesucristo. Y nuestras almas seguirían ahí, en un tormento. Qué importante es esto, porque mucha gente, o tal vez tú, yo en su momento lo pensé, que cuando sucedió todo esto, Jesús ya estaba actuando en el Seol como Dios. No. Él volvió a tomar forma solamente de Dios después de la glorificación, después de su resurrección. El alma que estaba en el Seol era un alma humana todavía, pero con una licencia que podía volver a salir porque estaba libre de pecado. Eso es la importancia que tuvo la resurrección de Jesús, el por qué tenía que morir de esa manera. La importancia de que Jesús resucitara es porque era la única manera de que nosotros pudiéramos tener vida y ver el inmenso amor en esto. Yo me ponía a pensar, y ayer lo pensaba, y yo quiero compartirlo contigo. No lo digas, porque es algo muy privado, piénsalo. Yo sé que andas medio dormido y a lo mejor vas a decirlo. ¿Cuál es tu talón de Aquiles? ¿Qué es lo que más te hace pecar? ¿Qué es con eso que no puedes? ¿Qué es tu aguijón en la carne? ¿Malas palabras? ¿Pensamientos impropios, inmorales? ¿Mentiras?
¿Qué es eso que con lo que estás luchando y luchando y luchando una y otra vez? ¿Qué es eso con lo que te has propuesto tantas veces a dejarlo? Y si acaso duras un día, 2, medio día, y cuando te das cuenta y dices, caí otra vez. No sé cuánto sea tu caso, pero conmigo han sido días solamente. Qué inmenso amor de Jesús, que Él se mantuvo más de 30 años sin un solo pecado. Qué amor, qué amor. No fue su deidad lo que lo mantuvo sin pecado, era hombre. Lo que lo mantuvo sin pecado fue el inmenso amor por ti y por mí. Si Jesús hubiera pecado una ocasión, es más, una ocasión en la que tal vez ni Él se hubiera dado cuenta como humano, y hubiera llegado a la cruz, y le hubieran puesto la corona, y lo hubieran golpeado, y lo hubieran atravesado, y hubiera dicho las 7 palabras, y los hubiera perdonado, y hubiera dicho hasta el final, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Pero hubiera pasado todo esto con un solo pecado, no hubiera resucitado. El motivo por el que pudo resucitar fue porque gracias a su inmenso amor se mantuvo puro por ti y por mí. Pregunta número 3. ¿Cómo operó la resurrección? ¿Te has puesto a pensar? Dice Romanos 6:11, discúlpenme, no cambié el versículo, pero es Romanos 6:11. El Espíritu de Dios, quien levantó a Jesús de los muertos, vive en ustedes. Así como Dios levantó a Cristo Jesús de los muertos, Él dará vida a sus cuerpos mortales mediante el mismo Espíritu, quien vive en ustedes. ¿Cómo operó la resurrección? Te lo dije ahorita, el cuerpo inerte de Jesús en la tumba, su espíritu en el Seol, pero estaba empezando a fraguarse el nuevo plan, la nueva vida, el nuevo tiempo, la nueva dispensación del Espíritu Santo. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios fue el que levantó a Jesús de entre los muertos. Te dije ahorita algo, Jesús seguía siendo humano. El proceso de muerte de Jesús seguía en su etapa de humano. Su alma y espíritu en el Seol eran alma humana. Su cuerpo estaba inerte porque era cuerpo humano. Se necesitaba ese mismo poder que descendió en Jesús el día del bautismo. Se necesitaba el mismo poder del Espíritu Santo para poder levantarlo de entre los muertos. Y es el mismo poder que te va a levantar a ti y me va a levantar a mí el día del arrebatamiento. Yo quiero que te pongas a pensar en algo. Y reitero lo que dije ahorita. Pero aún con todo esto, si Jesús hubiera pecado en lo más mínimo, en una pequeña mentira, si Jesús hubiera ido a la tienda y se le hubieran olvidado las tortillas y María le hubiera dicho, ¿y las tortillas? Es que no había más. Aunque parezca cómico, no hubiera habido resurrección. Y el Espíritu Santo operó porque estaba un cuerpo puro y sin mancha, porque estaba un alma pura y sin mancha. Y tú te preguntarás, ¿y cómo va a operar conmigo si mi cuerpo va a estar súper sucio y mi alma también? Porque somos justificados a través del segundo Adán, a través del que pudo meter entonces la muerte cuando estaba la vida, cuando estaba la muerte en el ser humano. Ahora, ¿te acuerdas por ahí de Juan capítulo 14, capítulo 16? Cuando Jesús estaba despidiéndose de sus discípulos y les hablaba una y otra vez del Espíritu Santo. Si lo lees es bien interesante que les hablaba del Espíritu Santo y no lo pelaban. Nunca tuvo respuesta de sus discípulos acerca del Espíritu Santo. Pero les conviene que me vaya porque entonces el Padre enviará otro consolador y les estaba dando una clase teológica.
neumatológicas del Espíritu Santo, impresionante, y va a venir. Y entonces vendrá otro abogado defensor, vendrá otro ayudador, y Él les recordará todas las cosas. Y no encuentras en todos los versículos que Jesús les habló del Espíritu Santo que le hayan hecho una sola pregunta. Oye, ¿pero qué es ese Espíritu Santo? Nadie dijo nada. Le hacían otras preguntas. ¿Te ha pasado cuando alguien te está platicando algo que no entiendes y cambias el tema? Estás en tu onda, ¿no? Ok. Oye, pero... Y sacas otra cosa. Los discípulos desestimaron mucho al Espíritu Santo. No lo entendían, por más que Jesús se los estaba explicando. Veíamos en el discipulado y les decía a los chicos del discipulado, hombres al fin. En una Jesús les está hablando y que el Espíritu Santo y que el otro, y yo me voy a ir, pero me voy a ir porque les voy a preparar residencias donde tienen que vivir para que estén conmigo. Y estás. Y Tomás les dice, no te entendí nada. Jesús les está hablando de la obra del Espíritu Santo. Mira lo importante de esto. ¿Cómo operó la resurrección? Por medio del Espíritu Santo. La importancia de la resurrección en esta etapa de cómo operó tiene mucho de importancia, porque aquí empieza la obra del Espíritu Santo en la iglesia. Ese Espíritu Santo del cual no entendían los discípulos, no empieza su obra en Hechos capítulo 2 con la iglesia. La obra del Espíritu Santo con la iglesia la empezó en la tumba, levantando a Jesús de entre los muertos. La obra del Espíritu Santo que tú y yo hoy gozamos, porque nos guía, porque nos alerta, porque nos defiende, porque está con nosotros, porque nos consuela, porque nos ayuda. Esa preciosa obra empezó en la tumba. Y cuando Jesús les decía, va a venir otro y los va a consolar y les va a ayudar. Y esa ayuda tan grande del Espíritu Santo comenzó en la tumba, cuando levantó a Jesús de entre los muertos. Qué inmenso amor. Qué inmenso amor. Qué inmenso amor, porque el Espíritu Santo no va a dejar que se quede mi cuerpo y tu cuerpo ahí en la tumba. Yo tenía un tío que ya falleció y estaba siempre aterrado porque fuera a morir, no lo vivía solo, nadie se diera cuenta y se lo comieran los gusanos. Lamentablemente así falleció mi tío. Fue muy triste, pero tal vez nunca comprendió que está de más si te van a comer o no los gusanos. Que está de más si te vas a descomponer o no te vas a descomponer. Porque el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesús de entre los muertos va a vivificar tu cuerpo y lo va a hacer perfecto. Está de más. Y quiero terminar con esto. Lo voy a pedir al grupo que pase, por favor. Pregunta número 4. ¿Qué más puedo aprender de la resurrección? Vimos 3 cosas bien importantes. ¿Qué hizo Jesús el sábado? Proclamó una victoria. ¿Y qué importancia tiene en esto? La importancia de estar seguros que no hay poder de las tinieblas que pueda levantarse en contra tuya o en contra mía. Y que cuando el enemigo, algún espíritu, alguna potestad está atacándote a ti o a tu familia, es una gran mentira. Están vencidos, están exhibidos, están derrotados. Jesús se aseguró de cantarles la victoria en la cruz, porque todo el reino de las tinieblas estaba ahí en la cruz en ese momento. Todos estaban ahí reunidos esperando que cayera el Mesías. Todos estaban expectantes que Jesús no pudiera. Pero dice Colosenses que los exhibió públicamente. Hay otra versión que dice que hizo un desfile triunfal frente a todos. No sé cómo lo haya hecho. No sé. Pero hubo un hombre que no fue Jesús, que entendió esto a la perfección.
y escribió: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está sepulcro tu aguijón? ¿Y sabes qué estaba haciendo Pablo? Burlándose de la muerte. Se estaba burlando de la muerte. Estaba tan convencido de la resurrección que se estaba burlando de la muerte. Yo quiero que estés seguro de esto. El día que despedimos el cuerpo de mi mamá, estábamos mi esposa, mis hijos y yo, y declaré este versículo: ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Y dónde está sepulcro tu aguijón? Porque los que morimos en Cristo seremos levantados con poder. Porque Él fue la primicia de una gran cosecha de resurrección. Él fue el primero. Los segundos fueron los santos del Antiguo Testamento. Gloria a Dios. Y los terceros seremos nosotros. Porque Él vive. Porque Él pudo hacerlo. Porque hubo uno que pudo hacerlo. Gloria a Dios también, porque a través de todo esto, ¿sabes qué va a pasar si el día de hoy tú o yo morimos? Nuestro cuerpo quedará inerte por un tiempo. Tu espíritu o el mío regresará al Creador, dice la palabra, dice Eclesiastés. Y tu alma irá a un reposo. Irá a descansar mientras esperamos el regreso de Jesús. Y ese reposo, familia, no es el Seol, no es el Hades. No sé dónde está, pero está en ese lugar en donde Jesús le dijo al malhechor de al lado: hoy estarás ahí en el paraíso. Qué importante es la resurrección, porque no vamos a ir a ese Seol donde estaban en los del Antiguo Testamento. Vamos a ir a un lugar de calma. Cantábamos ahorita: tu voz me habló y a la muerte venció. Y va a llegar el día, iglesia, en que se va a sonar la trompeta con voz como de trompeta. Y el Espíritu Santo le va a hablar a tu cuerpo. Y va a regresar el alma donde esté descansando. Se va a unir a tu cuerpo y te va a llamar por tu nombre. Y me va a decir: Isaí, Isaí, es el momento de la resurrección. Y las tumbas se van a abrir. Y yo me voy a levantar en gloria. Y mi cuerpo va a ser glorificado y tu cuerpo también. ¿Y sabes por qué? Porque hubo uno que lo pudo hacer. Porque Jesús resucitó, porque vivió en santidad, porque bajó al Seol, porque lo proclamó, porque lo predicó. Y hoy puedo decir: Señor, gracias, porque entiendo la importancia de la resurrección. Gracias porque sé que no terminó en la cruz. Y a veces pensamos que el milagro y el ministerio de Jesús terminó en la cruz, pero faltaba un poco más. Faltaba un poco más como humano todavía para que la obra de Jesucristo fuera completa. ¿Y qué más puedo aprender de la resurrección? Puedo aprender que si el poder del Espíritu Santo pudo resucitar a Jesús y derrotar a la muerte, puede también resucitar cualquier área de mi vida que hoy se encuentre muerta. Lo más alto, lo más difícil, lo más grave era la muerte. La Biblia no dice que por medio de Adán entró un problema financiero, como puede ser tu problema el día de hoy. No entró la muerte, que es más grave. La Biblia no dice que por medio de Adán entró una crisis matrimonial que tú puedes estar viviendo o una crisis familiar. No, entró la muerte, algo que es más grave. Tampoco entró una crisis existencial como tal vez tú la puedes tener en este momento. No entró ansiedad, no entró depresión, no entró angustia, entró la muerte. Pero por medio de Jesucristo fue expulsada la muerte y entró la vida. Y si por medio de Jesucristo estuvo la solución al problema más grave, que no pueda estar la solución al problema que hoy tienes. Y el Espíritu Santo hoy quiere resucitar esa área de tu vida que se está muriendo. Te conté todo esto, te expliqué todo esto para que entendieran la magnitud, lo difícil
lo imposible para nosotros que era consumar esa obra. Pero una vez más no es por nuestros méritos, son por los méritos de Jesús y del precioso Espíritu Santo. Yo quiero que el día de hoy tú digas: Señor, si hay un área de tu vida que está muriendo o que ya murió, tú digas: Señor, necesita vida. Entiendo que hiciste algo que era imposible, humanamente imposible. Entiendo que hiciste lo más difícil. ¿Cuánto más puedes hacer esto en mi vida? Ponte de pie, iglesia. Hoy es domingo de resurrección. Celebramos el mayor milagro como iglesia. Es un día de milagros. No dejes pasar este tiempo. Piensa en eso que necesitas que resucite en tu vida. Porque hoy es domingo de milagros. Cierra tus ojos. Si lo tienes, levanta tu mano. Solamente si necesitas que algo resucite en tu vida, levanta tu mano. Señor, mira todas las áreas muertas de esta iglesia, de tu iglesia. Pero hoy entendemos que tú eres el Dios de los milagros. Hoy entendemos que expulsaste de la vida humana lo más difícil, que solucionaste el problema más grave que había. Por lo tanto, puedes solucionar nuestro problema. Resucita, Señor, cada área que está muerta. Resucita cada área que se murió y no nos dimos cuenta, que vimos pasar, que vimos la agonía de esa área de nuestras vidas hasta que murió. Resucita esa área, Señor, que hasta antes de este mensaje, de este sermón, en donde no habíamos dimensionado, Señor, la resurrección. Creíamos que no se podía, Señor. Pero tú eres un Dios de resurrección, tú eres un Dios de milagros, tú eres un Dios que da vida. Tú dijiste, Jesús: yo soy la resurrección y la vida. Tú eres la vida, Señor. Tú puedes traer vida a nuestras áreas. Tú puedes traer vida a esas partes de nosotros que se han muerto, a esas partes que vivían, a esas partes que nos hacían felices y que hoy están sin vida, Señor. Espíritu Santo, tú empezaste la obra en tu iglesia, en la tumba. Continúala aquí en este lugar. Espíritu Santo, empieza a tocar corazones para traer vida. Espíritu Santo, empieza a tocar mentes para traer vida. Espíritu Santo, empieza a tocar cuerpos para traer sanidad. Empieza a tocar, Señor, los pensamientos mentirosos del enemigo. Convéncenos, Señor, de la realidad que es que nuestro adversario, el diablo, está vencido. Que lo venciste, Señor, en la cruz y lo remataste con la resurrección. Que te encargaste, Señor, de que cada espíritu, de que cada demonio, de que cada integrante del reino de las tinieblas supiera que habías expulsado a la muerte y que habías vencido y que habías triunfado sobre de ellos. Iglesia, es una mentira. Es una mentira si tú has creído que no va a resucitar esa área de tu vida. Es una mentira si te has resignado a vivir con una área que dijiste ya no puede ser como antes. Es una gran mentira, porque quien te está diciendo eso fue exhibido públicamente en la cruz del Calvario. Porque quien te está diciendo eso fue exhibido abajo en el Seol. Porque Jesús fue y les proclamó victoria. Porque Jesús fue y les proclamó que pudo, que fue mucho más grande que todo el reino de las tinieblas. Gracias, Señor. ¿Por qué no le dices gracias, Señor? Gracias, Señor. Lo creo.
Lo creo, Señor. Gracias, 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 gracias. Levanta tus manos y dile gracias, Señor, porque estás trayendo vida. Porque estás trayendo vida, Señor. Porque estás trayendo vida a mi vida. Porque estás resucitando cosas que estaban muertas, oh Dios. Gracias, Señor. Gracias. Gracias por la vida. Porque tú traes vida y vida en abundancia, Señor. No poca vida, sino vida en abundancia. Porque en ti estaba la luz y las tinieblas no pudieron prevalecer sobre ti, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Gracias. Gracias.